Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Expomar a invitación un ano máis ao Instituto Español de Oceanografía. Todos os anos participamos algún de nós, algún investigador neste foro e, bueno, en primer lugar quería agradecer esa invitación. O título da miña charla é un pouco complexo. Chamamos estrategias para la reducción de descartes, medidas técnicas y selectividad pesquera en el ámbito de la política pesquera actual. Bueno, como soy el primero que habla, pues aunque seguramente ayer pues ya se tocó este tema, ¿no?, de lo que es la obligación de desembarque, pues quería simplemente dar unos pequeños conceptos de la obligación de desembarque, un poco para introducir este bloque de charlas, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que sabemos todos, ¿no?, que los descartes son aquella parte de la captura que se devuelve al mar, que se tira por la borda, que pueden estar vivos o muertos, y bueno, se reconoce por todo el mundo que es un grave problema en las pesquerías, ¿no?, y que produce diversos impactos, ¿no?, que pueden ser económica y ecológicamente negativos. Todo esto empieza, digamos, por una presión social, ¿no?, por una serie de movimientos que en realidad empiezan en el año 2010 en Gran Bretaña, ¿no?, con un cocinero famoso, y bueno, pues poco a poco nos inundan de noticias de todo calado, y también noticias de la preocupación, ¿no?, que existe en el sector pesquero por este tema, ¿no?, por la alarma por los descartes y por la nueva política pesquera común, ¿no? Y finalmente, en el 2013, pues la reforma de la política pesquera común incluye un artículo específico sobre esta obligación de desembarque, mal llamada prohibición de descartes, ¿no?, el artículo 15. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues que de una captura pesquera podríamos separarla en tres componentes, ¿no? Uno que sería, pues, especies protegidas, que a veces las hay, estas están prohibidas, ¿no?, mantenerlas a bordo, y son directamente descartadas, ¿no? Las especies que no son reguladas, el pescador puede elegir si las descarta o no, si tienen valor comercial y lo considera, pues las puede llevar a tierra, ¿no? Y en cuanto a las especies reguladas, aquí sí que se aplica el artículo 15, ¿no? Las especies reguladas que estén por debajo los individuos que estén por debajo de la talla mínima deben ser obligatoriamente desembarcados, pero no pueden ser utilizados para consumo humano directo, y los que estén por encima de la talla mínima, si hay cuota suficiente, pues pueden ser desembarcados y comercializados de forma normal, y si la cuota no es suficiente, hay también obligación de desembarcarlos, pero tampoco pueden ser utilizados para consumo humano directo, ¿no? Bueno, esto da lugar a una complejidad y en el medio de todo esto pues surgen unos mecanismos de adaptación que tienen los países miembros de la Unión Europea, sus sectores de pesca, para ir adaptándose a esta nueva norma, ¿no?, que son lo que llamamos exenciones, ¿no?, exenciones por diversos motivos, ¿no?, porque no hay posibilidad de reducir descartes por graves daños económicos, etc. Bueno, luego lo veremos. Simplemente ya otra más sobre la nueva normativa. La nueva normativa en relación a los descartes pesqueros, pues podríamos hablar de tres artículos, ¿no?, de la política pesquera comunitaria. Por una parte estarían los planes plurianuales que establece la nueva política pesquera común, que hablan de medidas para la eliminación gradual de los descartes. Luego el artículo 14, que habla de que hay que minimizar las capturas no deseadas, y específicamente dice que los Estados miembros deben desarrollar proyectos piloto encaminados, acciones de piloto encaminadas a esa reducción de descartes.
y también elaborar atlas de descartes, ¿no? Para saber cuál es la situación actual y la posible evolución de los descartes. Y por último el artículo 15, que es el artículo propiamente de la obligación de desembarque, ¿no? de los descartes, ¿no? Según este artículo, los Estados miembros pueden solicitar exenciones a esta norma de descartes de forma temporal, que deben ser presentadas por cada Estado miembro y justificadas por informes científicos. Estos informes, estas exenciones, luego son evaluadas por el STCF, por el STEF, por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, que son los que deciden si dan esas exenciones o no. Entonces, bueno, un poco mi charla, voy a hablar un poco del trabajo que hemos hecho para apoyar estas exenciones de minimis, ¿no? A través de informes científicos de selectividad, ¿no? Bueno, en cuanto a los atlas de descartes, España es uno de los países que... Irlanda fue el primero, ¿no?, que hizo un atlas de descartes, y hay algunos atlas regionales en los que nosotros hemos participado, de aguas del sur y también de aguas noroccidentales, y hace unos años pues, publicamos este primer atlas del caladero cantábrico noroeste, ¿no?, del caladero nacional, en el que están las especies implicadas en este tema más importantes, ¿no? Esto nos permite saber dónde se producen los descartes, qué descartes hay, cuándo, las causas, por qué se producen y cómo podemos hacer, cómo podemos definir estrategias para reducir estos descartes. Bien, las medidas de reducción de descartes que son el título de esta charla, pues yo las he dividido en cuatro tipos de medidas, ¿no? Las medidas pueden ser administrativas, sociales, económicas o medidas técnicas pesqueras. En cuanto a las medidas administrativas, bueno, pues se podría diferenciar la parte de cuotas, ¿no?, y tax y la del esfuerzo pesquero. En cuanto a las cuotas, pues se podrían, para reducir descartes, estamos hablando, se podrían pues, utilizar cuotas multiespecíficas en todas estas pesquerías mixtas, donde está el problema más importante de descartes. Actualmente nosotros las evaluaciones que hacemos las hacemos incluyendo los descartes, con lo cual la Comisión Europea creo que los 2 últimos años, la merluza creo que fue ya, sí, hace 2 años, empezaron a dar cuotas de captura totales, no cuotas de desembarque, sino de capturas de desembarques y descartes, ¿no?, unidos. Todo esto aquí pues está con esa espada, ¿no?, que decís todos del reparto, ¿no?, del principio de estabilidad relativa, con lo cual es un tema muy complicado, ¿no?, el tema de establecer nuevas cuotas de una forma más práctica y que puedan servirnos para reducir los descartes de forma eficiente, ¿no? Hay muchas pesquerías españolas que directamente no tienen cuota de determinadas especies, con lo cual están obligadas a descartarlas, ¿no? Y por otra parte el esfuerzo pesquero, ¿no? Controlar el esfuerzo pesquero pues, serviría en determinadas épocas o de forma espaciotemporal, pues podría servir para reducir los descartes, ¿no? En cuanto a las medidas sociales, pues la cogestión, ¿no?, la gestión entre todos los grupos interesados, no solo digamos, de la administración, sino teniendo en cuenta pues, a investigadores, al sector pesquero, pues podría servir para implementar una serie de estrategias que sirviesen para reducir los descartes, ¿no? Yo creo que se está trabajando en ese camino actualmente y creo que se empiezan a hacer bien bastantes cosas, ¿no? Y por otra parte la educación y concienciación de todos los implicados, ¿no? Otro tipo de medidas serían las medidas económicas, pues encontrar mercados tanto para nuevas especies como para especies que se descartan, pero que son especies comerciales, son especies reguladas y que pueden valorizarse, ¿no? En ese sentido también, en los últimos años
se ha hecho un esfuerzo muy importante. Nosotros estamos involucrados en proyectos de investigación, también con el CSIC, con Ricardo Pérez, que os hablará luego de este tema, por eso no me voy a extender. Y bueno, puede ser una cuestión interesante para el cumplimiento de la normativa de descartes, ¿no? Y por último, las medidas técnicas, ¿no? Las medidas técnicas, digamos que a nivel general, las podríamos dividir en aquellas medidas que regulan las características de los artes de pesca, ¿no? De las redes, de los aparejos, y por otra parte, aquellas medidas que regulan la operatividad. Bueno, las podemos diferenciar en las que son propiamente implementadas sobre las características de los artes de pesca. Esto me refiero, pues, el tamaño, la geometría de la malla de las redes, los materiales, las dimensiones, los grosores del hilo de palangres, el tipo de dispositivos selectivos que pueden llevar los artes de pesca. Y por otra parte, la operatividad, ¿no? Desde las tallas mínimas, o sea, los tamaños legales autorizados para desembarcar, hasta el tema de vedas espaciotemporales, zonas con arrecifes artificiales y áreas marinas protegidas, ¿no? Actualmente, en el marco actual de la política pesquera común y de la situación actual del sector pesquero, de la pesca, pues sí que se reconoce por todos los actores implicados, ¿no?, que la efectividad de muchas de estas medidas es limitada para evitar los descartes, ¿no? Entonces entramos en la cuestión de la selectividad pesquera. Antes de presentar, bueno, pues resultados de uno de los proyectos que hemos hecho aquí, precisamente de selectividad pesquera, pues quería simplemente dar unas pinceladas de lo que es la selectividad pesquera, ¿no? La selectividad es aquella fracción de individuos de un tamaño dado que están disponibles a ser capturados por el arte, ¿no? También se puede denominar patrón de explotación de un arte de pesca. Y el efecto combinado de este patrón, de esta selectividad y la disponibilidad de peces que hay, ¿no?, los peces que hay en el stock, en el mar, pues es lo que determina la tasa de explotación del stock, ¿no? De forma que esta tasa de explotación puede cambiar si tú modificas el arte de pesca, si hay alguna modificación de la proporción de artes de pesca que están pescando ese stock en ese momento dado en el mar, y también modificando tus prácticas pesqueras, ¿no?, tu estrategia de pesca, ¿no? Si vas a uno u otro sitio, bueno, o utilizas, pues, unas tácticas pesqueras diferentes, ¿no?, desde la velocidad del barco hasta, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo. La selectividad tiene una importancia muy grande, no solo en el mantenimiento del stock de forma sostenible, sino que también tiene una importancia para los modelos de evaluación pesquera y los modelos bioeconómicos, ya que estos modelos se basan todos en la estructura de tallas y edades, ¿no?, de los peces del stock, y luego son los que son utilizados para evaluar los stocks, y luego, pues, sirven a la Comisión Europea para establecer normativas, cuotas, etc. Entonces, bueno, la selectividad pesquera es una cuestión que está directamente relacionada con la capturabilidad, ¿no? Cuando hablamos de selectividad pesquera siempre pensamos en tamaños de malla, en tipos de anzuelos, en este tipo de cuestiones, pero bueno, también hay que pensar que influyen muchísimos otros factores, ¿no? Y bueno, esto es un poco para reflejar cómo la capturabilidad, pues esa relación estrecha que tiene con la selectividad, ¿no? Cuando tenemos un stock dado de peces, no sé si se ve bien o habría que apagar alguna luz o... ¿Se ve? ¿Sí? Vale, luego igual apagamos, que tengo unos vídeos ahí submarinos que igual son más... Pero bueno, para un stock dado, en primer lugar, lo que tenemos es que la disponibilidad del stock, ¿no?, en la zona nuestra de pesca, ¿no?, en nuestro caladero, pues tiene que haber una disponibilidad de pescado, ¿no?
siempre va a haber una parte de ese stock que no esté disponible a la pesca. Bien porque pasa de largo, bien porque está en otra zona, bien porque cuestiones desde medioambientales o cuestiones digamos, económicas, ¿no? Que no me es rentable ir a pescarlo, lo que sea, ¿no? Bien, hay una serie de individuos que no están disponibles, pero nos queda otra parte que está disponible, ¿no? Lo siguiente es la accesibilidad que tiene nuestro arte de pesca para capturar ese stock, ¿no? Hay artes de pesca, hay artes de arrastre o de enmalle o palangres o nasas y cada uno pesca de una forma diferente, ¿no? Acceden de forma diferente al pescado, ¿no? Habrá una parte de ese pescado que evita esas redes, ¿no? Evita una red de enmalle o es capaz o no entra al palangre o lo que sea, y que, por lo tanto, otra vez hay ahí ya una selección del stock, hay una parte que evita la red y se va, ¿no? Nos queda ya otra parte del pescado, ¿no? Digamos, del stock. Una tercera cuestión es la vulnerabilidad al arte de pesca, ¿no? Si nosotros tenemos, pues, por ejemplo, se me ocurre pues, un enmalle o un palangre, un enmalle de una malla adecuada, pues un rasco que pesca rape, de una malla muy grande, y hay muchas especies que pasarán sin tocar la malla, ¿no? Sin rozar siquiera. Sin embargo, los rapes llegan y se quedan en esa malla, ¿no? Lo mismo puede pasar con trasmayos o con palangres situados por la profundidad o porque unos están colocados de una forma o de otra. Y lo mismo con los artes de arrastre, ¿no? Hay algunos peces que escapan de la red y otros que son vulnerables y efectivamente se quedan enganchados en esa red o se quedan atrapados o en esa nasa o en ese palangre, y sería el stock que capturamos finalmente, ¿no? Y dentro de este stock pues tendríamos además que dividir el pescado que nos queda en descartes y captura retenida, ¿no? Con lo cual tenemos al principio pues un stock ahí que hemos estado intentando con nuestra actividad pesquera pescar, y al final pues hemos obtenido la captura que era nuestro interés. A todo esto hay que añadirle otro factor muy difícil de medir, muy complejo, que es la efectividad del patrón, ¿no? Que también esto influye en la capturabilidad de los peces, ¿no? Para estudiar esta selectividad pesquera, bueno, pues hay diferentes metodologías, todas basadas en tecnología, ¿no? En primer lugar, pues se pueden hacer estudios teóricos, simulaciones por ordenador, ¿no? Cada vez hay más programas que simulan redes de pesca, y también con canales de experimentación de artes pesqueros. Es una pena que en España no tengamos ningún canal de experimentación, ¿no? Como ocurre en otros países donde tú puedes probar tus redes, el redero puede hacer determinados test de sus redes para luego utilizarlas en el mar. También con sensores acústicos, ¿no? Creo que, bueno, un poco en la línea que hablabas tú antes, ¿no? De poder detectar qué pescado hay en el mar antes de capturarlo, y a través de métodos que son pescas en el mar probando dispositivos selectivos, ¿no? Una de las cuestiones en las que nosotros hemos trabajado mucho, en colaboración directa con el sector pesquero gallego y del resto de este caladero y también de otros caladeros, pues son las campañas experimentales, ¿no? Las campañas experimentales de selectividad pesquera, ¿no? A través de acciones piloto o proyectos ad hoc. Básicamente se puede hablar de dos tipos de métodos, ¿no? El método del copo cubierto y el método de los lances comparativos, ¿no? El de los lances comparativos, pues es hacer un lance con un tipo de red, hacer otro lance por el mismo sitio con otro tipo de red y comparar, ¿no? Cuál es la captura. Y el método del copo cubierto, pues es utilizar un sobrecopo sobre la red que estamos testando, ¿no? Bueno, ¿qué posibles beneficios tiene la selectividad pesquera, ¿no? ¿Por qué es interesante estudiar la selectividad pesquera y aplicarla? Bueno, pues por una parte porque se ha demostrado que se produce un aumento potencial de la productividad de los stocks, se dan mayores rendimientos, ¿no? Se capturan peces con mayor tamaño y por lo tanto mejores precios.
También una cuestión que, bueno, todos sabéis ya hoy en día y creo que es muy relevante, ¿no?, que es la imagen social, ¿no? La imagen que da el sector pesquero y todos los sectores en general, ¿no?, empresariales, ¿no?, y de la sociedad, pues la imagen que da pues es muy importante, ¿no? Dando buena imagen, pues tienes unas mejores posibilidades de negocio, ¿no? Y por otra parte, la reducción de costes operacionales. Está demostrado que utilizando redes más selectivas, en muchos casos se produce una reducción, por ejemplo, del gasto en combustible, en gasoil, se reduce, por supuesto, el tiempo de triaje, de triado a bordo, y también en muchos casos aumenta la calidad del pescado, ¿no? Viene menos pescado pequeño, menos descarte. ¿Qué hemos hecho? Pues comentar que desde el año 1963, pues en el IEO hemos trabajado desde ese año en proyectos de selectividad, ¿no? Se han hecho bastantes cosas. No se han implementado muchas cosas, pero se han investigado bastantes cosas y creo que, bueno, en relación a otros países no estamos mal, ¿no? Tenemos que mejorar mucho y tenemos dificultades para hacer proyectos de este tipo tecnológicos que son complicados, pero en muchos casos hemos tenido éxito en muchos trabajos, y un problema que tenemos es la continuidad en el tiempo, ¿no? Que podamos continuar haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, aquí he puesto unas cuantas fotos de diferentes dispositivos y cosas de campañas que hemos hecho, ¿no? Y directamente, pues como tenemos tan poco tiempo y vamos fatal, ¿no?, de tiempo, bueno, voy a hablar rápidamente del proyecto de Escarcel, que es un proyecto que hemos llevado a cabo el año pasado, entre agosto y noviembre del año pasado, con una serie de campañas en octubre y principios de noviembre, aquí en este caladero Cantábrico Noroeste, y en concreto con la OPP de aquí de Burela, la OPP de Lugo y con Celeiro, ¿no? Hemos trabajado con tres tipos de arrastre, con tres pesquerías, lo que nosotros denominamos métier, ¿no?, que serían la pareja, una pareja de Celeiro, y luego el arrastre de fondo con puertas, y el arrastre mal llamado pelágico, ¿no?, que es un arrastre, en realidad es un arrastre de fondo, pero bueno, coge también especies pelágicas, tanto pelágicas como demersales, ¿no? Hemos utilizado el método que comentaba antes, usando un sobrecopo, el método de copo cubierto, de tal forma que nos permite utilizar un copo y nos permite saber qué especies pasan a través de esa malla, porque quedan capturadas en el sobrecopo, que es de una malla muy inferior a la malla que probamos, ¿no? Entonces, el contraste entre una red y otra. Esto, por ejemplo, es una pesca con sobrecopo. Esto amarillo sería el copo, y esto que está aquí fuera es un copo que utilizamos de 35 milímetros, de malla de 35 milímetros, donde queda el pescado pequeño ahí retenido, ¿no? Comparando lo que tenemos en el sobrecopo y lo que quedó dentro del copo, podemos saber lo que filtró, ¿no?, lo que pasó a través del sobrecopo. La primera campaña, bueno, he puesto aquí como primera campaña la de Celeiro, que sería el arrastre de fondo de pareja, que hicimos a finales del mes de octubre del año pasado, con 8 días de campaña a bordo del Minchos Quinto. Aquí probamos, pues, un aparejo de arrastre al que le instalamos una ventana de malla cuadrada que tenía una luz de 120 milímetros, ¿no?, una luz muy grande. También esta ventana tenía un cobertor, tenía un sobrecopo de 35 milímetros, con lo cual podíamos estudiar lo que pasaba a través de la ventana, ¿no? Bueno, este es el plano del sobrecopo y la ventana. Esto es una imagen en el barco. Estos son las posiciones de los lances donde trabajamos. El barco fue bajando hacia sur, y en esta campaña, pues, bueno, estas son los rendimientos
en biomasa partido por esfuerzo, ¿no? Por horas de pesca, con lo cual obtenemos una tasa y podemos obtener una tasa del copo y del sobrecopo, ¿no? Si os fijamos aquí abajo, que bueno, que es lo más interesante en estas tasas que pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la merluza, que era la especie objetivo en esa campaña, no sé si se ve, ¿no? Más o menos. En el caso de la merluza, en el copo se retuvo la mayor parte de la merluza, tanto retenida como descartada, y en el sobrecopo lo que observamos es que había un 4% de merluza de valor comercial, que era retenida, que no servía para vender, que se escapaba a través de esa ventana, ¿no? Y un 9% de merluza que era descartada, que se iba a través de la ventana. También había un escape, por eso lo pongo aquí en rojo, muy importante, del 43% del jurel con valor comercial, que conseguía pasar a través de esa ventana, ¿no? Esto, bueno, en cuanto a la bacaladilla, toda la bacaladilla, al trabajar con una malla de 70 la pareja, y trabajar con esta ventana tan grande de malla, desde luego la bacaladilla pues toda pasaba y era descartada además. Y en el caso de la pota, lo he puesto aquí porque el año pasado fue un año muy abundante con pota, bueno, y nos pareció interesante también incluirlo, ¿no? Esto lo que nos indicó desde un primer momento es que, bueno, teníamos un problema de contacto de las merluzas con ese panel, ¿no? No todas las merluzas se encontraban con el panel, porque el panel iba colocado en la parte superior de la red, justo antes del copo, y una parte de ellas pues no contactaban y no escapaban, no pasaban, ¿no? Entonces es una cuestión que queremos ahora seguir trabajando para intentar modificarla, y también quizás el tamaño de la malla cuadrada, ¿no? Apostamos por una malla directamente de 120 y quizás pues haya que bajar algunos centímetros, ¿no? Esta sería la distribución de las frecuencias de talla de la merluza. Como se ve, pues hay mucha merluza inferior a la talla mínima, ¿no? Que es 27 centímetros en este caladero. Entonces, bueno, pues aquí hay un problema de descarte, ¿no? Lo que está en amarillo es la parte que entraba, que pasaba a través de la malla cuadrada, ¿no? En el caso del lirio, bueno, como no era la especie objetivo y debido al tamaño que tiene en relación a la malla, pues, pero he puesto igual la gráfica. En el caso del jurel, lo que observamos es que había mucho jurel de una talla que nos interesaba, que efectivamente el jurel, al tener una natación activa, ahora veremos un vídeo, lo que ocurre con el jurel es que sí que encontraba muchas veces el panel de malla cuadrada, que era un panel grande, ¿no? de 5 metros, entonces pues pasaba a través de él, ¿no? Ese jurel, si no tuviéramos el sobrecopo, escaparía y lo perderíamos, ¿no? Y bueno, puede ser interesante por su valor comercial, ¿no? Aunque no es la especie objetiva, ¿no? Bueno, estos son diferentes fotos del trabajo a bordo. Y luego la segunda campaña fue la campaña que hicimos aquí con la participación del sector pesquero en Burela. Se realizó a bordo del nuevo Bitácora, y estuvimos embarcados dos semanas, ¿no? 10 días efectivos de mar, ¿no? A finales de octubre hasta el 11 de noviembre, ¿no? Bueno, en el tipo de arrastre de este barco, pues se capturan diferentes especies. Pues aquí hay un problema porque es una pesquería mixta. Un problema, quiero decir, que cualquier cosa que quieras tú gestionar, pues te enfrentas a una serie de peces. Unos son alargados y redondos, otros son planos, otros son como el rape, como el sapo, que tienen una forma peculiar. Incluso pues tenemos crustáceos como la cigala, ¿no? Entonces cualquier trabajo que queramos hacer aquí para reducir una u otra especie, pues siempre vamos a capturar un porcentaje de una y un porcentaje de otra, ¿no? Lo que complica mucho las cosas. Aquí probamos pues con los dos artes que trabajaba el barco, ¿no? Y que trabaja la flota habitualmente, ¿no? Con el arte dirigido en este caso al jurel en esa época,
que es un arte de malla de 70 milímetros, y con el arrastre de fondo, ¿no?, que va avariado, que también tiene 70 milímetros, ¿no? En ambos casos utilizamos un sobrecopo para conocer el escape, ¿no? Bueno, esto es el plano del sobrecopo. Este sobrecopo pues llevaba una serie de anillos con unos flotadores que lo que hacen es mantener el sobrecopo separado del copo dentro, para que no se solapen y se tapen las mallas, ¿no? Hay muchísimos factores y para trabajar con esto a bordo pues es muy complejo, y los patrones que estuvieron en esta campaña lo saben, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por el resultado y porque el trabajo se pudo llevar a cabo muy bien, ¿no? Pero es muy complicado hacer este tipo de trabajos a bordo de barcos comerciales, ¿no? Esto sería uno de los aparejos con el sobrecopo. Estas son las posiciones de los arrastres de fondo avariado. Estas serían las posiciones de los arrastres que se hicieron con la pelágica, bueno, dirigido a especies pelágicas y demersales, con la red que utilizábamos nosotros. Esta sería con la red del barco. Nosotros lo que hicimos fue testar una red de malla atravesada, que se conoce como T90, que en vez de tener la malla diamante normal, pues es una red que lleva la malla así, ¿no? Con lo cual le cuesta mucho más cerrar, porque los nudos están al revés de lo que están habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, a modo de resumen, porque no podemos pararnos demasiado, pues en esta tabla de arriba pues estarían las tasas del arrastre de fondo avariado. Aquí lo que vemos es que en el sobrecopo, por ejemplo, para el gallo con manchas, una parte muy importante, hasta el 65% de los gallos que son descartados pasaban al sobrecopo, es decir, colaban por la malla. Y en el caso de la merluza, pues también hay una parte muy importante, el 67% de la carioca consigue atravesar esa malla. En el caso del lirio también, una parte muy importante consigue atravesar, pero también hay otra parte de pescado que nos interesaría por su tamaño comercial, que también atraviesa la malla, ¿no? Con lo cual aquí habría una pérdida económica cuando nos interesa pescar lirio, ¿no?, en el caso de que vayamos a él. Y en el caso del jurel, pues hay una parte del jurel que se descartaría, que pasa a través de la malla, pero hay otra parte que también hay una pérdida de jurel que nos interesaría, ¿no?, que nos aparece en el sobrecopo. Con lo cual aquí tenemos que para unas especies parece que funciona bien, ¿no?, esta malla, pero para otras habría una pérdida económica, ¿no? Quedaría pues evaluar si esa pérdida económica es compensable o no. En el caso de la pelágica, ¿no?, de la red de arrastre a jurel, hay una parte muy importante de la merluza, el 82%, que pasaba a través de la malla esta con nudo atravesado, de la malla T90, y hay una parte mayoritaria de jurel que también escapa en este arte de pesca. El 98% del jurel que tendría valor comercial pues escapa a través de este arte. Aunque hay que decir que esta red de arrastre actualmente, al utilizar 70 milímetros, pues ya no coge lirio, ¿no? Pero en este caso, como teníamos el sobrecopo, sí que lo teníamos. Y en el caso del jurel, observamos que el 90% del jurel con valor comercial se quedaba en el copo y solo pasaba el 10%, ¿no? Habría una pérdida pequeña, digamos, ¿no?, de poco jurel. ¿Qué hicimos con el arte pelágico? Pues una parte de los días también usamos el arte que llevaba el barco, ¿no?, la red de nudo normal y de la configuración de malla normal, ¿no?, y eso nos ha servido un poco para comparar, ¿no? Y hay algunas diferencias, por ejemplo, en el caso de la merluza, con el arte
con el arte pelágico, hay una parte muy importante del descarte que se queda dentro de la red, ¿no? El 78%, y en el otro caso había una parte que sí colaba, el 82%. En el caso del lirio, bueno, pues tenemos el mismo tipo de filtrado que en el anterior, y en el caso del jurel, curiosamente, pues comprobamos que se escapaba más jurel con la malla que llevaba el barco que con la malla que probamos nosotros, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver bueno, pues con el estado actual del arte de pesca que llevaban, ¿no? Al estar un poco estirado, pues la malla no era exactamente de 70, era un poco mayor, y por eso había un escape de jurel, que es la especie, digamos, objetivo, ¿no? Bueno, aquí están las distribuciones de frecuencias de talla, que no voy a poder parar mucho, de la merluza, ¿no? Vemos que hay una parte muy importante, toda aquella allí es merluza juvenil. El caso del gallo, que también hay una parte de gallo que se descarta por tamaño. El caso del lirio, bueno, que en este caso no era una especie objetivo, hay una parte muy importante que se descarta, y el caso del jurel, ¿no? Aquí, esto blanco que se ve aquí, pues sería el jurel que escapaba, ¿no? En la red que llevaba el barco, ¿no? En la red de sucero. En cuanto a los valores de selección, ¿no? A los parámetros de selección, esa sería la talla media de selección. Lo que obtuvimos es que la malla que probamos de fondo, pues tenía una talla para la merluza de 21 centímetros, casi de 22. En el caso de la red pelágica, 17, pero en cualquier caso eran mayores que la red que lleva el barco, ¿no? Que solo selecciona a partir de 15, ¿no? En el caso del lirio, pues también nos daba unos valores. En el caso de la merluza, como veis, son todos valores inferiores a la talla legal. En el caso del lirio no, tenemos valores mucho mayores, porque el lirio con ese tamaño de malla pues escapa. Y en el caso del jurel, pues la malla de fondo, que es del jurel, del gallo, que es donde se capturó gallo, pues nos daba una L50, una talla de selección de 20 centímetros, ¿no? Para el jurel, pues curiosamente, la malla del barco pues nos daba una talla superior, ¿no? De 25 centímetros, y la que probamos nosotros pues nos daba una talla de 20 centímetros. Entonces, bueno, además de esto, y ya para acabar, tengo unos pequeños vídeos de 30 segundos. A lo largo de esta campaña hicimos pues una serie de grabaciones submarinas con esta cámara que colocamos dentro del arte de pesca, dentro del copo, iría colocada de esta manera. Y esto igual hay que apagar la luz, si puede ser, algún interruptor. Entonces, bueno, simplemente para acabar, y son 3 vídeos muy cortitos. En este primero es el caso de la pareja con la ventana de malla cuadrada. Y se observan, pues estas son merluzas y jureles también hay. Se ve que hay algunos individuos que son capaces de atravesar. Aquí se ve una merluza ahora, grande, que sale ahora, atraviesa ahí, no sé si la ven, pero atraviesa la malla cuadrada, ¿no? Esto es lo que nos sirve, a pesar de que los resultados fueron de que no pasaron todas las merluzas pequeñas, pues lo que nos sirve es para corroborar que sí que funcionaba, ¿no? Y que es un dispositivo que tendríamos que seguir trabajando para ver si conseguimos unos resultados que sean beneficiosos para la reducción de descartes y beneficiosos para el armador, ¿no? Para el pescador, ¿no? En el caso del arrastre de fondo, bueno, esto sería la red pelágica del nuevo Bitácora, con la red que utiliza el barco habitualmente. Se ve la configuración de los nudos, la forma de diamante, ¿no? de esa malla. Ahí dentro se ven los jureles, la cámara, digamos, que está por fuera. Y en la siguiente... Ay, he saltado. Y en la siguiente, aquí está la malla que probamos nosotros, ¿no? Con la malla atravesada T90, ¿no? Este es un lance en el que se capturó el lirio. Se ve que está el lirio ahí dentro,
y llega un momento que la densidad de lirio y las condiciones que hay dentro pues hacen que el pescado vea la posibilidad de pasar. Veis que el nudo va como colocado de diferente forma y se ve cómo empiezan a salir algunos lirios, ¿no? Empiezan a salir lirios de la malla, es decir, escapan vivos. Estos son los lirios que salen, por encima tendríamos el sobrecopo, esto demuestra que hay una serie de pescado, y aquí se ve un cardumen ya pues importante de lirios que han salido. Estos lirios, si no estuviéramos en sobrecopo, serían liberados al medio, ¿no? Saldrían de la red, ¿no? Con lo cual, pues, y esto sería en el interior del copo de fondo, ¿no? El de variado, ¿no? Por eso vemos ya ahí pues un erizo, vemos rapante, gallo, lirio también se ven rubios, una pota, se ven diferentes, pinta roja también, se ven diferentes especies porque es una pesquería mucho más mixta, y el comportamiento que tienen, se ve que hay mucha más turbidez en el agua, ¿no? Bueno, ya que se acaba. Entonces, bueno, para acabar simplemente comentar que para reducir los descartes pesqueros con el conocimiento que tenemos actualmente, ¿no? Pues son necesarias estrategias mixtas, ¿no? Utilizar diferentes medidas de reducción. Hay que mejorar la ordenación pesquera también desde el punto de vista administrativo, desde el técnico también, pero desde el administrativo también, buscando la sostenibilidad biológica, social, pero también económica. Cada pesquería es un caso, es específica. En esto siempre lo repetimos, ¿no? Que cada pesquería pues tiene que ser estudiada y posiblemente muchas veces no se puedan aplicar las mismas medidas, y deben participar todos los actores en estas estrategias de reducción de descartes. Y nada más. Perdón por la...